Buenos días, hermanos, hermanas. Dios me lo bendiga grandemente. Vamos a orar, dándole toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Amado Rey, qué alegría, Señor, es poder estar en tu casa, podernos regocijar en tu presencia y recibir de tu bendición. En esta mañana te alabamos, te bendecimos y engrandecemos tu nombre, reconociendo primeramente nuestros pecados, que hemos fallado delante de ti, que te hemos ofendido, que hemos corrido en pos de nuestra maldad, que no hemos andado rectamente en tu camino. Ten misericordia en nosotros y derrama de tu gracia abundante sobre nuestras vidas. Sé tú, Señor, limpiándonos de toda maldad y santificándonos, y abriendo nuestro entendimiento, ensanchando nuestra mente, para que podamos comprender tu palabra. Enséñanos en esta mañana, muéstranos tus caminos, tus estatutos, tus leyes, tus mandatos. Habla, Señor, conforme a tu verdad, que tu palabra se ha sembrado en nuestros corazones y dé fruto abundantemente. A ti sea la gloria y siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, los invito a la palabra de Dios, al libro de Éxodo. Éxodo capítulo número 15. Éxodo capítulo número 15, estaremos considerando los versículos del 6 al 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantan contra ti. Envías tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cojaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacará mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Bien, recordemos que en esta sección de la Escritura estamos observando un cántico. Lo que se expresa a partir del versículo 1 del capítulo 15 es un canto que está expresando Moisés y el pueblo de Israel al ser testigo de la obra gloriosa que ha hecho Dios al abrir el mar, hacer que su pueblo pasase en seco y destruir a los egipcios, quienes los perseguían. Y el cántico continúa. Y continúa porque de esta manera el pueblo está glorificando al Dios que salva, al Dios que los ha libertado. Vamos a recordar un poco lo que estuvimos considerando el domingo anterior en la primera estrofa de este canto. En primer lugar, esta adoración, ¿a quién va dirigida? ¿A quién va dirigida esta adoración? A Dios, a Jehová. Y hablábamos entonces que el centro siempre de una auténtica adoración es Dios. Y aunque esta verdad parece obvia, ¿cierto? En nuestros días
muchos de los cristianos no tienen como centro de oración ¿a quién? A Dios. Y eso es lamentable. Siempre nuestra vista, nuestro centro en cuanto a la oración y en cuanto a nuestros cánticos debe estar Dios como el personaje principal. Dios es nuestra principal audiencia y a Él va dirigido nuestro cántico. Por eso debemos cantar conforme a lo que Él es y según sus hechos. Recuerden que lo que nosotros sintamos o experimentemos es un efecto secundario, que es una gran bendición, pero no es lo principal. Lo principal es que Dios sea exaltado, reconocido, que su nombre entonces sea proclamado, que es lo que estamos entendiendo en estos versículos. Cantaré yo a Jehová. Este es uno de los grandes principios de la adoración. Dios el centro de ella y no el hombre. Ahora, ¿por qué Israel le canta a Jehová? ¿Qué los motiva a hacerlo? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es la razón por la cual ellos le cantan a Dios, a Jehová? Que nos liberó y nos libra del enemigo. ¿Alguien más? Al ver su poder en todas las como Dios se manifestó abriendo el mar rojo y viendo todas las posibilidades que ellos tenían de perder y de morir ahí, ver ese poder de Dios en acción, ya, reconociendo el poder que Dios tenía sobre todo. Bien, miren que en los primeros versículos se nos dice entonces que ellos cantaron porque Dios se ha magnificado grandemente. Es decir, Dios ha mostrado su gloria. Dios ha mostrado ¿qué? Su poder. Dios ha mostrado quién es Él. Por lo tanto, es un deber que Él sea exaltado y lo hacen de esta manera, cantándole este cántico. ¿Por qué decimos que es un cántico nuevo? ¿Por qué podemos expresar que es un cántico nuevo? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué es un cántico nuevo? Ok, cierto. Entonces, entendemos que este cántico fue espontáneo. Hace parte de Dios derramando su gracia en ese momento para que de manera espontánea el pueblo pueda cantar unánimemente. Fíjense que en otra instancia será imposible que surgiera por lo menos un cántico que todos pudieran cantar sin antes haberlo que escuchado. Por lo menos que yo les pido ahora, vamos a levantarnos y vamos a cantar un cántico nuevo. O sea, ustedes no lo saben. Y empecemos a cantar. Ahora, nosotros entendemos que quien dirigía este cántico era Moisés. Por lo tanto, quien dirigía las palabras en primera instancia era él. Pero es un cántico nuevo en ese sentido. Dios derrama su gracia para que lo adoren. Pero también es un cántico nuevo porque recuerden que ellos son testigos de hechos sobrenaturales. Y al ser testigos de hechos sobrenaturales, como que el mar se abra, como que un ejército poderoso sea destruido sin que ellos saquen espada, como que ellos puedan pasar en seco, como que ninguno de ellos muera en el mar, todos estos hechos sobrenaturales inspiran esta ¿qué? Adoración. Y hablábamos entonces que la única manera en que un creyente pueda mantener una oración verdadera es que sus ojos continuamente estén en la obra de ¿quién? De Cristo, ¿cierto? Si tus ojos permanecen continuamente viendo la obra de Cristo,
siendo testigos de ella, entonces tu oración nunca se va a apagar, siempre se va a mantener. Ahora estamos considerando entonces la segunda estrofa del texto. Y mientras que en la primera veíamos entonces resaltar quién es Dios y que el centro de oración es Él, en esta segunda estrofa vamos a ver que se va a centrar en los hechos de ese Dios, en las obras que ha realizado. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Fíjense que en principio este cántico no habla entonces de la batalla entre los egipcios e Israel. ¿Sí lo notan? No es una batalla entre un pueblo contra otro ¿qué? Contra otro pueblo. No, es una batalla que inició ¿quién? Dios. Dios inició la batalla contra una nación que se había levantado con algo preciado para él, su primogénito. Es por eso que el texto empieza hablando acerca de tu diestra, oh Jehová. En el tiempo antiguo, hablar de diestra significaba hablar de la mano dominante, hablar de poderío, hablar de destreza, hablar de habilidad, hablar de la mayor potencia. Así que Dios levantándose en contra de aquellos que lo han ofendido, en contra de aquellos que se han convertido en sus enemigos. Cuando un rey levantaba su diestra, significaba entonces que estaba preparado para ir a la batalla en contra de aquellos que eran enemigos de su reino. Y esto es lo que nos muestra entonces esta segunda estrofa. Jehová combatiendo a aquellos que se oponen a su nombre. Jehová desarrollando un juicio certero contra aquellos que intentan destruir a su pueblo, a los que son suyos. Y fíjense las expresiones que encontramos entonces en este texto. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, los abismos se encojaron en medio del mar. Hay unos elementos entonces que muestran el control soberano de Dios sobre todas las cosas. Él controla el viento, Él controla las aguas, Él manda a los abismos, su ira es mortal, su ira es efectiva. Una vez que Dios envía su ira, ¿quién la resistirá? ¿Hay alguien que pueda resistir la ira divina? Ciertamente que no. Enviaste tu ira. Y ya esa expresión nos habla de algo que definitivo. Dios había declarado entonces destruir a los egipcios de esta manera. Ahora, todas estas expresiones que encontramos aquí, yo sé que algunos ya las saben, pero es preciso recordarlas, como el uso de tu diestra, como el soplo de tu aliento. Recordemos que aquí se está usando un antropomorfismo. Para aquellos que es la primera vez que escuchan esa palabra, significa que
mediante el uso de una figura, de figuras humanas, se entiende entonces o se comprende entonces acciones divinas. Eso es lo que significa antropomorfismo. Es decir, se usan elementos como la mano de Dios, en este caso la diestra de Dios, el soplo de ¿qué? De tu aliento, para explicar o para que podamos comprender cómo Dios opera. Recordemos que Dios es alto y sublime, y su mente es infinita, pero Dios en su misericordia nos permite comprender su voluntad a través de estas figuras que se utilizan en la Escritura. Entonces, notamos cómo la ira de Dios es definitiva, cómo la ira de Dios es irresistible y cómo cuando esta es aplicada cumple su propósito, manifestar la justicia de Dios. Veamos otro texto para entender un poco. Al Salmo 45, versículo 4. ¿Alguien que lo pueda leer? Salmo capítulo 45, versículo 4. Tu gloria sea prosperado, abarca sobre palabra de verdad, tu humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Fíjense cómo se nos expresa, ¿cierto? En ese salmo acerca de los hechos de Jehová, hechos del Señor. Repítelo, hermano, fuerte, nuevamente el versículo 4 del capítulo 45. En tu gloria sé prosperado, trabaja sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Fíjense que en este texto nosotros entendemos que es profético, aquí se nos está hablando de Cristo, pero notamos el uso entonces nuevamente de las figuras antropomórficas y vemos cómo se nos muestra que el poderío de Dios en cuanto a su justicia jamás puede ser contenido. Jamás puede ser contenido. Isaías nos dice a nosotros, allí en el capítulo 45, que tu diestra, oh Jehová, ¿quién la puede tener? Tu brazo ensalzado. Nadie puede detener entonces los juicios de Dios una vez que estos han sido ¿qué? Determinados. Y lo que notamos entonces en este cántico es algo que no es muy común que hoy se cante. Hoy se le canta más al amor de Dios, ¿cierto? Es más habitual cantarla que al amor divino, sobre todo porque genera ese tipo de ¿qué? De sentimientos que no son malos en sí mismos, pero cuando nos centramos en ellos, eso nos puede desviar grandemente. Notamos entonces que en este cántico y en esta porción de la palabra, el pueblo está exaltando entonces algo que no es típico de lo cual le cantemos. Y es cuando Dios destruye, cuando Dios ¿qué? Aniquila, cuando Dios ¿qué? Se dispone a quitar la vida a sus enemigos. Y fíjense cómo continúa el texto, ahora hablando de la perspectiva de los enemigos de Dios. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Nótese aquí entonces el pensamiento de aquellos que se levantan contra Jehová y su pueblo, ignorante completamente
de a quién enfrenta. La justicia de Dios ciertamente es temible. Como bien lo dice allí Hebreos capítulo 10, versículo 31, ¿cierto? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero los enemigos del pueblo de Dios ignoran estas cosas. Y sus pensamientos, como lo vemos en este texto, son de matar y destruir a aquellos que hacen parte del reino. Perseguiré, apresaré, repartiré despojos. De esta manera pensaban los egipcios que harían con Israel. Una vez que Israel salió de su territorio y se encontraban en esa situación estrecha, recordemos que ellos tenían al frente ¿a quién? Al Mar Rojo, tenían a los lados todo el desierto. La única forma de proseguir en el camino, aparentemente, obviamente, era regresar. ¿Y qué dijo Faraón? Están atrapados, están acorralados. Su Dios los ha abandonado. Por lo tanto, vayamos y acabemos. Hagamos que regresen a la servidumbre. Y eso nos debe traer entonces también una aplicación a nuestras vidas. Hermanos, hermanas, los enemigos del Evangelio pueden ser muchos. Y pueden tener pensamientos destructivos acerca de la iglesia de Dios, acerca del cristiano y acerca de su vida práctica de fe. Pero nuestro Dios es más poderoso. Nuestro Dios es más poderoso. Y recordemos que lo que estamos viendo aquí es un plan que Dios mismo ideó. ¿Por qué Dios hizo que el pueblo no tomara el camino habitual, sino que siguiera hacia el Mar Rojo? Porque era una trampa para el pueblo de Egipcio. Pueblo egipcio. Una trampa. Dios deseaba que ellos pensaran de esta manera, que tuviesen estos pensamientos. ¿Para qué? Para destruirlos. Ojo, yo quiero quedar acá, no es que Dios les coloca esos pensamientos, porque estos pensamientos de perseguir, apresar, destruir, de saciarse de ellos, de sacar espadas y destruirlos con la mano, son pensamientos de un corazón que pecaminoso. ¿Tenían los egipcios alguna razón justa para actuar de esta manera contra el pueblo de Israel? No. ¿Era esto acaso un acto de justicia de su parte? No. Estos pensamientos y estas acciones provienen de un corazón malvado y perverso. Un corazón malo. Pero nos encontramos entonces con que Dios guarda y cuida a los que son suyos. Soplaste con tu aliento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Los pensamientos de los impíos no prevalecen contra el poder de Dios. Sus actos, sus acciones jamás podrán resistir la voluntad divina. Aunque ellos piensen que ciertamente sus propósitos se cumplirán, se encontrarán con un total fracaso y serán destruidos por la ira del Dios viviente. Ese es el destino de aquellos que tienen este tipo de pensamiento. Ese es el destino de aquellos que tienen este tipo
de mentalidad. Dios los está trayendo hacia su propia perdición. Y de esta manera están cantando el pueblo de Israel. De esta forma que está cantando el pueblo de Dios. Vayamos a Habacuc capítulo 2, versículo 16. Habacuc capítulo 2, versículo 16. Alguien que lo pueda leer. Habacuc capítulo 2, versículo 16. Fíjense entonces que allí en Habacuc se nos habla también entonces del juicio de Dios cuando un pueblo o un individuo intenta deshonrar el nombre de Dios o actúa contrario a su voluntad. En esta versión, la versión internacional dice: el cáliz del juicio está en su mano derecha. Así que nos encontramos en esta estrofa entonces como Dios se levanta para ir al encuentro de sus enemigos y destruirlos, acabarlos, destrozarlos, cuando sus pensamientos son malvados y cuando sus pensamientos están en contra de los que son suyos. Si bien, hermanos, cuando nosotros oramos, deseamos las bendiciones para el pueblo de Dios y deseamos también que muchos de aquellos que no lo conocen vengan a sus pies y se arrepientan con un corazón contrito y humillado. En ocasiones, hermanos, también debemos clamar por el juicio divino. A veces nos olvida que la justicia de Dios muchas veces es necesaria, como lo hemos visto, ¿cierto? En muchas ocasiones es necesaria para comprender quién es Él, cómo actúa y cuál es su voluntad. No sé si a usted le ha pasado leyendo los salmos que se encuentra con ese tipo de salmos. No sé si lo han leído. Ese tipo de salmos que son duros contra el enemigo, ¿cierto? Que hablan precisamente de destrozar los dientes, por colocar un ejemplo, de acabarlos en sus camas. Y uno se pregunta, ¿cómo un Dios de amor puede actuar de esta manera? Bueno, precisamente porque es un Dios de amor. Es que el amor divino y la ira divina no rivalizan. Son totalmente complementarios. ¿Por qué Dios debe actuar con severidad ante el malvado? Porque Él ama su santidad. Porque hay un amor profundo por lo puro, por lo hermoso, por lo bello, por lo piadoso. Por lo tanto, se debe aborrecer de manera ferviente todo lo malo. No hay rivalidad entonces entre el amor divino y la ira divina. Más bien, como lo presenta esta segunda estrofa de este cántico, ambas cosas deben ser ¿qué? Alabadas, exaltadas, glorificadas y cantadas. Y cantadas. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo.
Cuando Dios manifieste entonces su justicia, simplemente significa entonces que su gracia está siendo derramada para preservar a los suyos y el mal sea detenido. El mal sea detenido. Es más, en la tercera estrofa, que es el versículo número 11, estaremos viendo Dios mediante el domingo que viene. Dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Saben por qué? Porque es el único Dios, solamente hay uno solo, que es y hace las cosas de esta manera. Es el único. Es el único. Los demás dioses se complacen en la maldad de los hombres. Incluso algunos, como en la cultura antigua, incluso luego en la cultura griega, eran indiferentes a los actos humanos. Mas Dios no, mas Dios es terrible en maravillosas hazañas y manifiesta sus juicios en el momento adecuado. Él tiene el cáliz de su ira preparado para todos aquellos que hacen el mal, todos aquellos que actúan con impiedad. Así que a esto le canta el pueblo. Y debemos nosotros también regocijarnos y alegrarnos cuando Dios entonces manifiesta sus terribles juicios. Ciertamente puede haber en nosotros un doble sentimiento. ¿Qué pensamos cuando Dios manifiesta entonces su justicia? Ahorita lo vimos, ¿cierto? Tuvimos casi cerca de 2 años con un virus. Todavía allí se escuchan cosas. Pero cuando inició el COVID y se empezaron las primeras síntomas y propagaciones del virus, ¿qué sentimos? ¿Qué experimentamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué experimentamos? ¿Esto es de parte de Dios? ¿Esto es justicia divina? ¿Esta es la diestra de Dios siendo levantada? ¿Este es el cáliz de Jehová siendo derramado? Alabamos a Dios por eso. Y es que ciertamente hay un doble sentimiento, ¿cierto? Porque debemos orar para que Dios sea misericordioso. Dios, extiende tu misericordia, derrama tu gracia. Ten piedad de quién? De nosotros. Pero al mismo tiempo, alabamos tu justicia, alabamos tus juicios, nos regocijamos en tus terribles hechos, en tu mano siendo extendida para destruir a los que se oponen a tu voluntad. Un doble sentimiento, no diría sentimiento, pero nosotros debemos entender que en nuestra adoración, que involucra mucho el cántico, pero también la oración, debemos tener siempre presente gracia, amor divino, justicia e ira divina. Así como lo están expresando Israel en este cántico. Ambos deben ser ¿qué? Alabados. Ambos deben ser ¿qué? Glorificados. Una de las cosas que debimos aprender como iglesia, cuando pasamos este tiempo de justicia de Dios, es que Dios sigue obrando en esta tierra.
Dios está proclamando sus juicios. Dios sigue ¿qué? Reinando. Y Dios no abandona los que hacen parte de su pueblo. De su pueblo. Y debemos alabar y bendecir estos actos soberanos de justicia de Dios. Debemos bendecir. Y debemos alabar. Así como lo hizo el pueblo en su tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Bueno, más que inquietud, yo me gustaría aportar que cuando leíamos esto y explicaba esto, era posible no pensar en el juicio final. Cuando todas las personas estén ante no hay delante de Dios, todos los creyentes tenemos adorando a Dios porque derrame su vida sobre los impíos. Apocalipsis dice que cuando eso pase, nosotros cantaremos el cántico de Moisés. Y si cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero de Dios vivo, diciendo: grandes y maravillosos son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Porque Dios está derramando su ira. Porque empieza el versículo diciendo: Dios va a derramar su ira sobre nosotros. Es algo increíble. De verdad que lo que tú decías, de que normalmente uno cuando piensa en adorar a Dios, una de las razones por las cuales normalmente no solemos hacerlo es por la ira de Dios. Por cómo Dios derrama su ira sobre aquellos que lo merecen. Siendo eso una evidencia de su amor por su pueblo. Sí, precisamente, y no es común, ¿cierto? No solamente en nuestros cánticos, incluso en nuestras oraciones. No es común que demos gracias. Porque, como les dije, debe haber un equilibrio, ¿cierto? Porque los extremos siempre son ¿qué? Siempre son malos. El equilibrio es que debemos siempre pedir que misericordia, gracia, bondad, para que Dios, ¿cierto?, golpee los corazones de los hombres y haga que ellos se vuelvan a Él. Pero debemos alabar que su justicia, su ira y su mano extendida cuando Él proclama que su juicio. Ambas, no una, deben estar presentes en todo tipo de ¿qué? De adoración. En todo tipo de adoración. Y recuerden que en una ocasión yo les decía también que esto también se aplica incluso, ¿cierto?, cuando nosotros como cristianos somos tocados por algún tipo de aflicción, ¿cierto? Un tipo de aflicción. Nosotros oramos por sanidad, sí. Oramos por tener una vida en paz, pacífica, próspera. Claro que sí. Dios nos manda que todas nuestras peticiones estén delante de ¿quién? De Él. Pero ¿qué pasa cuando sufrimos, cuando estamos enfermos, cuando somos perseguidos? Cuando diversas pruebas vienen sobre nuestra cabeza, ¿cómo debemos actuar? También dar ¿qué? Gracias. Dar gracias. Gracias por las pruebas, gracias por las aflicciones, gracias por las enfermedades. Y que nuestra fe no mengue en medio de ellas, sino que sean avivadas, sean fortalecidas. Pero uno de los elementos que nosotros de los cuales debemos ser más conscientes en cuanto a lo que es Dios, es lo que pensaba el hermano. Dios es un Dios de ¿qué? De ira. Es un Dios de ¿qué? De justicia. Y a veces eso lo pasamos por alto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Miren, en el Salmo capítulo 77, versículo 10, dice lo siguiente: trae a memoria los años de la diestra del Altísimo. Trae a la memoria los años de la diestra del Altísimo.
¿Y qué significa eso? Que nuestra mente debe estar presente, no solamente. Piense que en el sacrificio de Cristo está la mezcla de amor e ira que divino. Ambos. Y debemos también siempre tener presente en nuestra mente los actos en los cuales Dios que ha derramado o ha levantado su diestra. La iglesia de Dios, por lo menos en este último tiempo, nosotros como iglesia debemos haber aprendido algo importante acerca de cómo conducirnos como iglesia a partir del COVID. ¿Cierto? Grandes lecciones acerca de quién es Dios y cómo Él opera su voluntad debieron nosotros grabarse en nuestro corazón a partir de ese juicio que Dios proclamó sobre el mundo. Porque de esa manera conocemos al Señor. Es más, hermanos, cuando nosotros veamos allí Jueces y veamos cuando el pueblo de Israel toma Jericó, bueno, primero envía los espías y está esta mujer, recibe a los espías. ¿Sabe qué dice esta mujer? Que ellos habían escuchado del Dios que destruyó a los egipcios en el mar Rojo. ¿Cuántos años habían pasado de eso? Cerca de 400 años. Cerca de 400 años habían pasado. Y ese hecho aún permeaba la mente de muchos. Porque cuando Dios levanta su diestra para establecer sus juicios, su nombre entonces es honrado. Su nombre es honrado. Y fíjense que mediante ese hecho, esa mujer y muchos de su familia fueron ¿qué? Fueron salvos. Por eso que en el Evangelio nosotros primero proclamamos que la justicia de Dios, tú eres enemigo de Dios. La ira de Dios está sobre tu cabeza. El fuego consumidor está sobre tus pies. Dios está pronto ¿para qué? Para destruirte. Pero si vienes a Cristo Jesús, si te humillas en su presencia, si Él obra en tu corazón, si te arrepientes de tus pecados e iniquidades, Él será misericordioso en salvarte, en darte una vida abundante y plena como jamás la has experimentado. El orden en cuanto a lo que debemos decir las cosas debe ser siempre el que expresa las Escrituras. Amén. Bien, si no hay preguntas, oremos, hermanos, hermanas.